Saludos a todos, es la maestra Annie Lorenzo. A continuación vamos a ver un ejemplo en el cual un objeto se mueve con tres tipos de movimientos rectilíneos distintos y necesitamos calcular su desplazamiento total. El ejemplo dice, un tren en reposo parte de una estación y acelera en línea recta a una tasa de 2.10 metros por segundo al cuadrado durante 10 segundos. Viaja con rapidez constante 10 segundos y frena a 3.50 metros por segundo al cuadrado hasta parar en la siguiente estación. Calcule su desplazamiento total. Para poder distinguir las variables que pertenecen a cada tipo de movimiento, vamos a hacer un esquema. Por ejemplo, como el tren se está moviendo en línea recta, vamos a colocar una línea recta que represente la trayectoria de nuestro movimiento. Entonces, primero nos dice que el tren parte del reposo, por lo que la rapidez inicial del tren es igual a 0. Nos dice que acelere en línea recta a una tasa de 2.10 metros por segundo al cuadrado durante 10 segundos. Es decir, que en esos 10 segundos, vamos a poner tiempo inicial T1, 10 segundos, lleva una aceleración de 2.10 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a llamarla aceleración 1. Sin embargo, luego dice que viaja con rapidez constante 50 segundos, por lo que en un segundo tiempo, que llamaremos T2 de 50 segundos, se mueve con rapidez constante. No conocemos cuál es esa rapidez, pero podemos poner acá especificado que se trata de una rapidez constante. Como en este segundo tiempo le llamamos T2, pues también a esta rapidez vamos a llamarle rapidez 2. Luego tenemos que frena a 3.50 metros por segundo al cuadrado hasta parar en la siguiente estación. Entonces, este tercer movimiento, no tenemos cuál es el tiempo, vamos a poner 3 igual a una incógnita. Sin embargo, conocemos que en ese tiempo 3 lleva una aceleración de 3.50 metros por segundo al cuadrado. Pero como se nos indica que está frenando, pues la aceleración es negativa y ponemos el signo de menos. Y luego dice, bueno, que para. Entonces, si para, la rapidez final en ese trayecto es igual a 0. Entonces, hemos identificado tres movimientos diferentes, por lo que es indispensable que acá lo tengamos bien distinguido. En esta primera parte del movimiento que llamamos el segmento 1, pues la rapidez inicial debe ser la 1, la aceleración debe ser la 1 y el tiempo debe ser 1. De igual modo, en el segmento 2, pues tanto la velocidad como el tiempo debe ser el 2 y acá en el segmento 3 también, aceleración, el tiempo y velocidad final debe ser el 3. De ese modo, cuando vayamos a mezclar las variables, pues tendremos bien identificada a qué segmento pertenece cada una. Entonces vamos a analizar la primera parte del movimiento. En este movimiento, en línea recta, el tren se movía con aceleración, con la misma aceleración, una aceleración constante, por lo que estamos frente a un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como la aceleración es positiva, pues pertenece al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y para este movimiento tenemos estas cuatro ecuaciones principales, por lo que si queremos saber el desplazamiento en este tramo 1, pues veremos cuál es la ecuación que más nos conviene. Por ejemplo, tenemos la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, por lo que deducimos que podemos emplear la segunda ecuación. De la segunda ecuación, pues tenemos que el desplazamiento, que en este llamaremos como el desplazamiento en el tramo 1 con el subíndice 1, pues es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acá hemos identificado cada variable con el subíndice 1 para identificar que se trata de un dato de este segmento. Entonces vamos a sustituir nuestros datos. La velocidad inicial es 0 por el tiempo 1 que es 10 segundos más un medio de la aceleración 1 que es 2.10 por el tiempo 1, 10 segundos al cuadrado. Como todo está en el mismo sistema de unidades, podemos inmediatamente resolver y tenemos que el desplazamiento 1 nos da igual a 105 metros. Sin embargo, vamos a ver ahora cuál sería el desplazamiento que tuvo en el segmento 2. Acá vemos que la rapidez fue constante, por lo que ya no podemos emplear la misma ecuación que utilizamos anteriormente, porque para la rapidez constante en línea recta, pues tenemos que ahora el movimiento es rectilíneo pero uniforme y podemos relacionar pues el movimiento rectilíneo uniforme mediante esta ecuación, donde el desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. De ese modo entonces vamos a utilizar esa misma ecuación, pero identificando que ahora se trata del desplazamiento en el segmento 2, ponemos subíndice 2 por la velocidad 2 por el tiempo 2.
¿Qué sucede? Que acá necesitamos saber el desplazamiento, tenemos el tiempo 2, pero no tenemos cuál es esa rapidez 2. Pero, ¿qué sucede? Bueno, que cuando el tren está avanzando acá en el segmento 1, vemos que lleva una aceleración positiva. Eso quiere decir que la velocidad de 0 fue aumentando. ¿Y qué sucede justo cuando va a pasar al tramo 2? Bueno, que con la velocidad que aumentó en el tramo 1, la última velocidad que tuvo en el tramo 1, fue pues con la que comenzó y se mantuvo en el tramo 2. En otras palabras, la velocidad final del tramo 1 pues es igual a la velocidad en el tramo 2. Entonces ya sabemos que podemos determinar la velocidad 2 buscando la velocidad final en el tramo 1. Y podemos determinar la velocidad final en el tramo 1 ya que tenemos datos de la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Por ejemplo, vamos a utilizar la ecuación 3 en la cual se relaciona el desplazamiento del tramo 1 con su velocidad inicial y final y con el tiempo. Entonces podemos despejar esa velocidad final 1 quedándonos igual a 2 veces el desplazamiento 1 entre el tiempo 1 menos la rapidez inicial en ese tramo 1. Fíjense que tenemos todos los datos. Por ejemplo, tenemos que el desplazamiento 1 nos había dado 105 metros entre el tiempo 1, que era de 10 segundos, menos la rapidez inicial en el tramo 1, que era 0. Ojo con esto, estamos buscando, para esta parte necesitamos la velocidad final 1 porque es igual a la velocidad 2, pero estamos utilizando datos del tramo 1. Entonces, por eso acá tenemos es el tiempo y el desplazamiento y la velocidad inicial y final de este tramo 1. Entonces, sustituyendo nuestros datos, 2 por 105 entre 10 nos queda igual a 21 metros sobre segundo. Como ya sabemos que la velocidad final en el tramo 1 es de 21 metros por segundo, pues ya sabemos también que esa corresponde a nuestra velocidad en el tramo 2, que es 21 metros por segundo. Por lo que ya podemos determinar el desplazamiento 2, que es velocidad por tiempo, quedándonos igual a velocidad 2, 21 metros por segundo, por el tiempo en ese segmento 2, que es de 50 segundos, dándonos igual a 1050 metros. Por último, necesitamos el desplazamiento que tuvo el tren en este segmento 3. Acá, bueno, vemos que en este segmento, moviéndose en línea recta, pues lleva una misma aceleración, por lo que estamos en movimiento rectilíneo variado, pero como la aceleración es negativa, es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. De igual modo, podemos utilizar cualquiera de estas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, sustituyendo la aceleración, pues esta magnitud con su signo negativo. Entonces, por ejemplo, bueno, tenemos la aceleración, tenemos la velocidad final del tramo 3, pero no conocemos el tiempo. Y bueno, ¿cómo entonces determinaríamos el desplazamiento si tampoco vemos que aquí se nos daba cuál era la velocidad inicial de ese tramo 3? Pero ¿qué sucede? Bueno, que cuando el tren pasa del tramo 2 al tramo 3, justo en ese momento, ¿qué sucede? Bueno, que en el tramo 2 él llevaba una velocidad constante y por lo tanto, cuando él se mueve en el tramo 3, él comienza a frenar, comienza a disminuir la velocidad. Pero ¿desde dónde comienza a disminuirla? Bueno, desde la velocidad que llevaba en el tramo 2. En otras palabras, la velocidad en el tramo 2 es igual a la velocidad inicial de este tramo 3. Por lo que ya sabemos cuál es la velocidad también inicial de este tramo 3, que es la velocidad 2 que nos había dado igual a 21 metros por segundo. Entonces, ya podemos acá utilizar una de las ecuaciones de este movimiento que tenga el valor de las velocidades y la aceleración y que no dependa del tiempo porque aún no lo conocemos. Entonces, vamos a utilizar la ecuación 4 que utiliza precisamente la velocidad final inicial, que ya las conocemos, y la aceleración. Entonces, podemos despejar nuestra incógnita que es el desplazamiento. Entonces, utilizando esa ecuación 4, identificando correctamente que acá los valores se refieren al segmento 3, pues despejando el desplazamiento en el segmento 3, vamos a tener que 2 veces 2 por la aceleración en el tramo 3 está multiplicando, pasa debajo de la resta de las velocidades, pero dividiendo. Entonces, sustituyendo nuestros valores, porque ya sabemos que la velocidad final en el tramo 3 es 0, a menos la velocidad inicial en el tramo 3, que es igual a la velocidad 2 que nos había
había dado 21 metros por segundo, que a su vez era también igual a la velocidad final en el tramo 1, pues entre 2 veces la aceleración en el tramo 3 nos da igual a 63 metros. Entonces, una vez que hemos identificado cuál es el desplazamiento que tuvo el tren en cada uno de los tramos, pues ya sabemos que el desplazamiento total corresponde a la suma de los tres desplazamientos, que nos da igual a 1218 metros.